Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que muchos consideraban solo rumores finalmente encontró la prueba más dulce y luminosa. Keran Bursin y Hande Erçel organizaron un baby shower privado en Italia, lejos de los focos, rodeados únicamente por amigos íntimos que habían prometido mantener el secreto, hasta que una fotografía filtrada desde la Toscana lo reveló todo. En la imagen, que circuló primero en un grupo cerrado de redes y luego explotó en todo Internet, se ve a Hande con un vestido largo de gasa azul claro, acariciando con ternura su vientre ya visible, mientras Keran, de pie junto a ella, le sostiene la mano con una sonrisa que no intenta ocultar. No se trataba de una producción ni de una estrategia publicitaria, era un instante espontáneo, rodeados de guirnaldas de flores blancas, mesas rústicas repletas de dulces caseros y un cartel pintado a mano que decía en italiano: Benvenuto un piccolo miracolo, bienvenido, pequeño milagro. Según personas cercanas al círculo de ambos, la idea fue de Keran. Quería celebrar la llegada del bebé en un lugar donde el pasado no pesara, en un país que para ellos siempre había significado belleza y libertad. Eligieron una villa antigua en las colinas de Chianti, rodeada de viñedos y cielos interminables. No hubo glamour exagerado ni invitados por conveniencia. Solo los imprescindibles, los padres de Hande, la hermana de Keran, dos amigas de toda la vida y un par de miembros del equipo que se convirtieron en familia a lo largo de los años. Nada de celebridades buscando cámaras. Nada de prensa. Solo risas, música ligera y el sonido del viento moviendo los árboles como si la naturaleza misma estuviera celebrando. La decoración fue sencilla pero profundamente simbólica. En lugar de colores rosa o celeste tradicionales, todo estaba en tonos tierra, verde oliva y dorado suave. Queremos que crezca con los pies en el suelo pero con el corazón en el cielo, habría dicho Hande en medio de la planificación. En uno de los rincones del jardín había una mesa especial donde cada invitado debía escribir una carta para el bebé, con deseos, consejos o incluso advertencias divertidas para el futuro. Keran me escribió la suya en silencio, apartado del resto, con el ceño fruncido como si intentara no llorar mientras lo hacía. Hande lo observó desde lejos y, según un testigo, murmuró: ya es padre, aunque aún no lo crea. El momento más emotivo llegó cuando Keran, sin previo aviso, se levantó y pidió la atención de todos. No hizo un discurso largo. No leyó nada preparado. Solo tomó la mano de Hande, la llevó al centro del jardín y dijo en voz clara: este bebé no llega para arreglar nada. Llega para enseñarnos cómo se empieza de nuevo. Hande bajó la mirada, incapaz de contener las lágrimas. Él se inclinó y besó su frente, en un gesto que no buscaba aprobación ni titulares, sino refugio. Y los aplausos que siguieron no fueron escandalosos, sino suaves, como si todos hubieran entendido que estaban presenciando el nacimiento de algo incluso más grande que una familia, la reconciliación de dos caminos que nunca debieron separarse. Algunos medios ya intentan confirmar si habrá boda tras el baby shower. Otros especulan sobre el nombre del bebé o si vivirán en Estambul o en el extranjero. Pero lo que realmente importa no se puede titular fácilmente. Hande y Keran ya no se esconden. Ya no luchan contra lo que sienten. Y lo que antes fue un amor roto, ahora es un hogar en construcción. Cuando todos los invitados se marcharon y el sol desapareció detrás de los viñedos italianos, el jardín quedó vacío, iluminado apenas por las luces colgantes que aún titilaban como luciérnagas suspendidas en el aire. La música había cesado, las risas se habían apagado y lo único que se escuchaba era el sonido seco de las hojas movidas por el viento. Pero en medio de ese silencio recién estrenado, había dos personas que todavía no estaban listas para despedir el día. Hande se quedó sentada en la mesa larga donde horas antes todos habían reído y brindado, acariciando uno por uno los sobres con las cartas que los amigos habían escrito para el bebé. Algunos empezaban diciendo querido pequeñín, otros mi pequeño valiente, y uno, firmado por la madre de Keran, simplemente decía: tu padre siempre fue bueno, solo necesitaba a alguien que lo recordara. Hande lo leyó 3 veces. Cada vez más lento. Como si cada palabra pesara más que la anterior. Keran apareció desde la casa principal, ya sin la camisa elegante del evento, vistiendo una sudadera gris, el cabello revuelto, el rostro sin maquillaje emocional. Se acercó con pasos lentos, pero seguros.
No dijo nada al llegar. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie frente a ella como si necesitara pedir permiso para ser parte de ese momento. Ella levantó la vista. No sonrió. No lloró. Lo miró como se mira algo que creías perdido para siempre y que de pronto vuelve a estar delante de ti, tangible, respirando. ¿Estás cansada?, preguntó él en voz baja. Estoy en paz, respondió ella. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Se sentía como un abrazo invisible. Finalmente, él tomó asiento a su lado y observó los sobres apilados en la mesa. Hand dejó uno aparte. Era diferente, no tenía nombre fuera, solo una cinta azul envolviéndolo. Keram frunció el ceño suavemente. ¿De quién es ese? Ella dudó. Bajó la mirada. Lo sostuvo entre los dedos como si quemara. Es mío, susurró. Lo escribí, para ti. Pero no sé si debo dártelo. El aire cambió de temperatura. No por frío. Por verdad. Keram no intentó arrebatárselo. No preguntó qué decía. Simplemente deslizó su mano lentamente sobre la mesa y la dejó al alcance de ella. Cuando estés lista, dijo con una calma que ocultaba un temblor profundo, me lo das. O lo rompes. Pero no lo escondas. No más cosas escondidas entre nosotros. Hand cerró los ojos un segundo. Inspiró hondo. Luego, sin mirar, puso el sobre en su regazo y cubrió su vientre con ambas manos. El gesto fue tan maternal como vulnerable. Keram la observaba en silencio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer. Entonces, ocurrió lo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos sabían que tarde o temprano iba a pasar. Keram se arrodilló. No tenía un anillo. No había música. No había discurso preparado. Solo tenía las manos vacías y los ojos llenos. No voy a preguntarte si quieres casarte conmigo ahora, admitió, la voz apenas audible. Sería injusto, porque aún estás sanando, y yo también. Pero si quiero preguntarte algo que vale más que un ¿te quieres casar conmigo? Ella lo miró fijamente. No respiraba. ¿Me permitirás quedarme? No como invitado, no como sombra, sino como compañero de vida. Aunque no me llames esposo aún, puedo ser el hombre que se queda. No hubo aplausos. No hubo lágrimas escandalosas. Solo un silencio tan denso que hasta las luciérnagas parecieron detener su vuelo. Hand no respondió con palabras. Tomó el sobre azul, lo apoyó sobre su pecho, y con la otra mano, acarició su mejilla con una ternura rota. Si te quedas, no te vayas nunca más. Y aunque no se dijeron sí, aunque no hubo anillo, aunque no hubo promesa oficial, esa noche, bajo el cielo italiano, dos personas no se comprometieron a casarse. Se comprometieron a no volver a huir. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.